este es su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Y para ayudarme con las reflexiones de este domingo, este fin de semana, está conmigo el Padre José Luis Rico desde Parlier. ¿Qué tal, Padre? Así es, Rosa María. Aquí estamos contentos, motivados, porque entusiasmados, sí, porque estamos ya comenzando el tiempo ordinario, ya después de todas esas desveladas, de todas esas tamaleadas, de todas esas pozoleadas y todo eso que nos que conllevaba, sí, todas nuestras cenas y todo eso navideña, ya estamos finalmente, gracias a Dios, en el tiempo ordinario otra vez. Y en esta semana se viene un tiempo, va a ser una semana muy importante para nosotros, Rosa María, en nuestra diócesis, ¿sí? Porque en esta semana vamos a estar en nuestra convención, que es cada año, con todos los sacerdotes de nuestra diócesis, con nuestro obispo, por supuesto, estaremos en convención en Visalia. Padre, le llaman a esta reunión, le llaman convocación. Convocación. ¿Por qué le han puesto ese nombre? Es que hay que distinguir, son dos momentos que nos reunimos. En la primera semana de octubre nos reunimos a retiro espiritual. Ahí más que nada es más espiritualidad. Viene un conferencista y nos da puros temas en la línea de la espiritualidad. En octubre, cuando es nuestro retiro también, de lunes a jueves, tenemos nuestra hora santa, tenemos nuestra unción de los enfermos, tenemos nuestras oraciones, obviamente, nuestras misas y todo aquello. Entonces va más en la línea de la espiritualidad. Esta convocación en enero va en la línea de preparación, es decir, actualizarnos con documentos, actualizarnos en la línea de prepararnos también a tratar mejor al pueblo, a la comunidad que se nos ha encomendado. Entonces son temas de actualización. Es la gran diferencia. Por eso es que el retiro en octubre es en Tres Rivers, en Tres Ríos, en la casa de retiro que tenemos, en rumbo de Visalia hacia las montañas, antes de empezar a subir. Un lugar bello. Muy bello y crea un ambiente muy espiritual. Si alguna persona no ha conocido nuestra casa de retiro en Tres Ríos, les recomendamos que se den un tiempo, pueden ir, no hay sin ningún compromiso, a veces no hayan ni qué hacer en el día, vayan, dense una escapadita para ver la casa de retiro y la gran experiencia y además que ya está el centro de juvenil, el de retiro, ya se ha terminado, entonces, y todo está accesible para nuestra gente, para que lo conozcan. Entonces, si no saben dónde está nuestra casa de retiro, está rumbo a las montañas antes de empezar a subir y ahí está nuestra casa de retiro. Nuestra convocación es en Visalia. En Visalia, se escoge en Visalia, en la ciudad, por la zona céntrica. Porque tanto desde acá, desde frente, porque es para todos los sacerdotes, obviamente, los que vienen del sur, desde Bakersfield, los que vamos de acá más del norte, entonces en Visalia nos queda en una zona céntrica más o menos. Y esa va a ser una semana muy importante. ¿Por qué digo esto? Para que la gente sepa que en esta semana, de lunes a jueves, no vamos a estar en la parroquia. No va a haber misas, si oyen que se cancelaron las misas en esta semana, no es que piensen que andamos de vacación, porque a veces lo dicen, ya se fueron de vacación. Porque no están. Porque no estamos, exactamente. Estamos en nuestra convocación en Visalia. Aprendiendo. Exactamente. Y también hablando con los otros sacerdotes. Conviviendo, porque es un momento también de saludarnos entre los sacerdotes, porque intercambiando ideas. Exacto. Y son varias finalidades, y qué bueno que tenemos estos dos momentos importantes en los que nos reunimos todos los sacerdotes, y como digo, con nuestro obispo a la cabeza, porque él también va. Es una convivencia muy bonita. Es verdad. Muy bonita, sí.
Y ninguno los está estorbando. Ahí están ustedes solitos. Así de que en esta semana no vamos a estar en la oficina. Yo les doy mi recomendación. Ya saben que en esta semana no se me vayan a morir nadie porque no va a haber quien los atienda. Les digo, prohibido morirse para esta semana. Pero vamos a rezar para que todo salga bien, que aprendan mucho y que regresan a nuestras parroquias todos frescos, rejuvenecidos, renovados en cuanto a conocimiento para atenderlos mejor. Así es. Sí. Con eso, Padre, empezamos con las lecturas de este segundo domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura es del libro del profeta Isaías, el capítulo 49, versículos 3 y del 5 al 6. El Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo, para restablecer a los tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate cómo en esta primera lectura el profeta Isaías nos recuerda quién es nuestro origen y quién es nuestro fundador. Dice, Dios que te formó, hace alusión, porque a veces se nos olvida que somos creación de Dios, que el ser humano está llamado a llevar esa imagen y semejanza de Dios. Fíjate que en eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A veces decimos, es que Dios tiene pues una imagen, tiene un cuerpo como nosotros. No, fuimos creados a su imagen y semejanza en cuanto que Dios depositó esa característica de que el ser humano pueda amar, pueda perdonar y pueda convivir. En ese aspecto es que somos imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Y el profeta Isaías hoy en esta primera lectura nos dice, acuérdate quién te formó. Acuérdate, inclusive dice, acuérdate que fuiste creado para ser luz de las naciones. Es una primera lectura que nos concientiza o nos debe de concientizar y nos debe de ubicar la importancia del ser humano. Somos seres importantes, Rosa María. Por supuesto que sí. Primero, Padre, porque usted dice, nos formó Dios en su imagen y semejanza. Y Él nos conocía. Exacto. Sabía toda nuestra historia desde antes que nos formáramos en el seno de nuestra madre. Porque Dios omnipotente que es, no, sabe todo. Para Él, el presente, el futuro, el pasado, todo está pasando inmediatamente. Sí. No es como nosotros lo vemos, lo que pasó ayer, lo que pasó hoy. Para Él todo pasa inmediatamente. Y cuando uno se da cuenta de qué importante y tan especial somos cada uno de nosotros y verdaderamente somos la luz para todas las naciones. Y en ese aspecto, Rosa María, nuestra vida es sagrada. Porque nuestro autor es sagrado, nuestro creador es sagrado. Y la vida, como es sagrada, se debe de amar, se debe de respetar y se debe de transmitir. Hoy la primera lectura nos concientiza la gran importancia de amar, respetar y darle continuidad a la vida en las condiciones que a veces se esté viviendo. Porque a veces hay personas que no valoran la vida. Hay personas, porque a veces se da el caso de tantos suicidios, de tantos homicidios, de tanta violencia, de personas que han perdido el sentido
de la vida. Y cuando se pierde el sentido de la vida, se crea, dicen los filósofos, se cae en un vacío existencial. Es decir, llega el momento en que el ser humano pierde su noción desde dónde viene, quién es y hacia dónde va. Y eso es lo más triste que al ser humano, que a la humanidad le puede suceder. Es desesperación. Exacto, exacto. Y hoy el profeta Isaías nos recuerda, y qué bueno que nos recuerda, que somos personas importantes, porque Dios nos creó de una manera muy personal. Dios no nos creó en bola. Dios no nos creó y nada más a ver qué salía. No. Y dice un autor y muy sabio, Dios nos creó de una manera muy personal y nos creó por amor. Personal, ¿en qué aspecto? De que Dios, cuando formaba un ser humano, rompía el molde para que nadie saliera igual, no fuéramos igual. Diría, y este autor dice lo importante, dice, porque si no, todos seríamos como los pingüinos, todos nos pareceríamos, y qué bueno que no somos iguales. Y eso se manifiesta hasta en una familia. En una familia, ay, Dios. hasta en la familia hay diversidad, pero si son del mismo padre, no importa, pero y qué bueno que los hijos no son igual también. Qué bueno, ustedes que trajeron hijos, que les dio Dios la bendición de ser madre o de ser padre, si el hombre, qué bueno, que no todos sus hijos son igual. Dale gracias a Dios que no todos sus hijos son igual, porque si no, ¿qué ibas a hacer con todos? ¿Iguales? No, exacto. Cada uno tiene su personalidad, sí. Y ese es uno de los miles milagros de nuestro Padre Celestial, que nos ha hecho todos tan individuales. Eso es que cada uno, y fíjate, que cada uno tenemos una misión, es una realidad. Porque como Dios nos creó de una manera personal, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Tal vez habrá personas que nos van a motivar a decir, ay, esta persona me motiva, yo quiero parecerme como él, pero no vas a ser igual que él. Inclusive, aunque seas, esto hasta en el aspecto profesional, a veces que un doctor, que un ingeniero, que un policía, es que quiero ser como él. Pues sí vas a ejercer aquella profesión, pero no tú vas a tener algo especial porque tú eres tú y él es él, o sea, no, Dios no, ahora sí, no somos clones, no, en la iglesia, y qué bueno que Dios no utilizó ni está a favor de esa situación, de ese método, porque Dios nos creó de una manera muy personal. Y ahora es lo que el profeta Isaías en esta primera lectura nos dice, acuérdate de quién te formó y sobre todo que eres luz para alumbrar a las naciones. Cada uno de nosotros. Sí. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el Evangelio. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television. That's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Ya regresamos, queridos hermanos. Sigan con nosotros la lectura del Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, de los versículos 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó, «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio.
vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rosa María, hablábamos en la primera lectura de que Dios nos creó para una misión. Nuestro Señor Jesucristo, hoy en el Evangelio de San Juan, dice San Juan Bautista, cuando ve a nuestro Señor por primera vez, dice: este es el Cordero de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo. Fíjate cómo, qué importante se complementa el Evangelio con la primera lectura. La misión de nuestro Señor Jesucristo fue muy específica, porque como tomó forma humana, todo esto lo tenemos que trasladar hasta la encarnación, que tomó carne humana, tomó forma humana. Como humano tuvo una misión, porque todo ser humano tiene una misión. Y Juan el Bautista, hoy en el Evangelio, dice: este es el Cordero de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo. Ahí está la misión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino nada más para llenar un hueco. No vino nada más para darnos, no sé, para motivarnos. No vino nada más para, qué sé yo, aparentar algo. No, vino por esa misión. Dice Juan el Bautista, vino es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, redimirnos de la oscuridad, de las tinieblas en la cual nos habían dejado nuestros primeros padres una vez que se cometió el pecado original. Una misión muy importante de nuestro Señor Jesucristo. Es que hablando especialmente del Cordero de Dios que elimina el pecado del mundo, no que lo va a posponer, no que lo va a tapar, es eliminar, porque hasta este momento todo el mundo ha vivido en el pecado, ¿verdad? Y no teníamos esa salvación, esa liberación, porque Él vino a morir por nosotros. Ahora, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que esta imagen del Cordero eran tiempos, obviamente, donde el corderito era el animal más típico, ser cordero. De ahí que nuestro Señor tomó muchas de sus parábolas, muchos de sus ejemplos, habla sobre el cordero, el buen pastor, las 100 ovejas, fueron imágenes tomadas porque en ese tiempo era lo típico. Era la cultura del pueblo. Era la cultura, exactamente. Entonces son elementos, son imágenes que el pueblo que iba a asimilar perfectamente. Si nuestro Señor empieza utilizando términos que no iban a entender, que no iban a comprender, pues no se iba a recibir el mensaje. Pero nuestro Señor utiliza imágenes, ejemplos muy típicos. Ahora, esta imagen del Cordero que quita el pecado del mundo ya viene desde el Antiguo Testamento. En el libro del Levítico, precisamente, donde el Cordero, donde en el Antiguo Testamento, esta imagen, esta lectura sale en la Cuaresma, cuando aquel ángel le dice: mira, mata un corderito y sella las casas con la sangre, y ya cuando pase y vea que una casa fue marcada con la sangre del cordero, esa casa se respetará. De ahí se retoma, desde allí se retoma, empieza a retomarse la imagen de que el cordero viene a sanar,
viene viene no a sanar, pero viene también a unir. Con la sanación únicamente une. Entonces hoy precisamente Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo importante, que viene, nuestro Señor viene a reconciliarnos. Viene a quitar la distancia, porque estábamos a una distancia inmensa de la reconciliación con Dios. Nosotros como humanos, ¿cómo nos íbamos a reconciliar con Dios? Estábamos, ahora sí, estábamos expuestos a vivir en una oscuridad total y plena. Sin embargo, en el plan de Dios, que es un plan perfecto, Dios es lo que aquí se tiene que entender desde la encarnación, desde la anunciación, todo aquello, el plan de la salvación. Dios, sin dejar de ser Dios, se hace uno de nosotros para reconciliarnos con Él mismo. Esto es una maravilla y es una trascendencia que solamente ahora sí, con los ojos de la fe, lo podemos entender. A veces queremos entender humanamente cómo fue el proceso de la redención, cómo fue el proceso de la encarnación, cómo fue el proceso del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, nuestra mente es humana y es limitada. Y ya va a llegar un momento en que nuestra mente termina, como humana que es, termina su límite. Y ahí es donde ya nuestra fe nos empieza a ayudar y nos empieza a seguir apuchando, decir, no, es que aquí no terminas, aquí termina lo humano, pero ahora sí sigue lo divino, sigue la enseñanza. Y qué bueno que Dios utilizó un plan, Dios utilizó ese método, ¿para qué? Para reconciliarnos. Exacto, y utilizó a Juan Bautista para reconciliarnos, para abrir el camino para nuestro Señor. Y aquí en esta escritura está diciendo, yo soy Juan Bautista, preparé el camino, pero aquí viene el Cordero de Dios. Exacto. Ya mi misión se está terminando. Porque personas no querían, los seguidores de Juan Bautista no querían aceptar tan fácilmente, ¿verdad? No, es que acordémonos que algunos estaban pensando que Juan era el Mesías. Exacto. Por los milagros, por las cosas, porque Juan fue un personaje importante. Tenía sus discípulos. Entonces, algunos pensaban, decían, bueno, pues como que enfoca a que hay características de lo que los profetas anunciaban en este personaje, pero él será. Y a veces le preguntaban, y él mismo decía, no, después de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle ni siquiera la sandalia, ni siquiera la correa de su sandalia, nada. Dice, yo vengo a preparar el camino. Y algunos se quedaron con la idea de que Juan ese fue más importante que nuestro Señor Jesucristo, pero Juan en su momento, él dice... Él dio el lugar, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y Juan Bautista fue en la tradición, ¿verdad? Digamos, de los profetas, fue el último profeta. Sí. Él era profeta, pero de ahí se terminan los profetas. Con él se cierra, con su muerte se cierra la etapa precisamente de la ¿cómo se dice? De la bendición, no bendición, de la palabra clave es iluminación. Se cierra de las profecías. Las profecías con la muerte de Juan el Bautista. Sí, porque él fue el último ya de los profetas. El último. Entonces, de que Juan el Bautista fue muy importante, claro, fue importante en el plan de la salvación de Dios, y que la iglesia lo tiene, lo venera de una manera especial, claro que sí. Pero él, en su momento, él dijo que él es lo del evangelio de hoy, él es el Cordero de Dios. Y él es el que precisamente, ese Cordero es el que se celebra en la Eucaristía. Ese Cordero es el que se nos da en la comunión. Ese Cordero es el que está guardado en el sagrario una vez que se termina la Santa Misa. Es el que está ahí para que la gente vaya, para que la gente platique, para que la gente le llore, para que la gente le dé gracias. Es el Cordero de Dios que, como dice Juan el Bautista,
que quita el pecado del mundo, el que sana, el que restituye, el que promete, el que cumple, el que todo en él se da. Por eso, gracias a la misericordia de Dios, que tenemos ese Dios misericordioso, que nos dejó todo a nuestro alcance, inclusive si uno como ser humano ha cometido errores, lo que sea, ahí tenemos la confesión. En el plan de la salvación es un plan tan perfectamente diseñado y a nuestro alcance, que cualquier persona que quiera la salvación, dice la palabra de Dios, basta que se arrepiente, se acerque a Dios y confiese sus pecados. Es una bendición, o sea, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Nada más, pero nosotros podemos poner de nuestra parte, claro, y seguir el modelo que nos dejó Juan Bautista. Ahora, ante este plan, ante este proyecto de Dios, obviamente que el enemigo no se quedó con los brazos cruzados. No. Sigue trabajando, y es donde aquí a veces el ser humano se le hace imposible cumplir el plan de salvación y sacar adelante lo que Dios nos ha dejado para levantarnos de nuestras caídas. Y de ahí que a veces a la gente se le dificulte la confesión. De ahí que la gente dice, ¿para qué voy a la misa? Yo no, eso es pérdida de tiempo. ¿Para qué la confesión? No, eso ya pasó de moda. No, son medios que Dios nos dejó y están vigentes y estarán vigentes porque son un beneficio para toda la humanidad dentro del plan de la salvación. Haciendo alusión precisamente a lo que Juan el Bautista hoy dice, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que nos ha traído la salvación. Sí, y nos ha anunciado y todo. O sea, en Cristo lo tenemos todo. Exacto. Sí. Y nosotros podemos cooperar claro, con todo eso. Y sobre todo porque está a nuestro alcance. Dios no nos dejó cosas que no pudiéramos nosotros alcanzar. Todo lo que Dios nos dejó en el plan de la salvación fue porque nosotros lo podemos hacer, lo podemos alcanzar. Así es. Sí. Y con eso, Padre, nos da su bendición, sí, por favor. Vamos a dar la bendición, a prepararnos para dar la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden, pues, acercarse a ese Cordero de Dios, que es Cristo, a la comunión, a la confesión, y cada vez que tengan la oportunidad, recibir la comunión. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana.